Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos. Y hoy nos vamos a compartir, como siempre, con todos vosotros aquí en nuestra congregación y también aquellos que nos siguen en las redes sociales también. Bendecirlos desde aquí, compartimos con vosotros nuestra alabanza al Señor. Queremos que os unáis de alguna manera y podamos estar juntos en esta mañana celebrando las buenas noticias, porque este mundo, ya sabéis, pues de buenas noticias casi que muy pocas. Y sin embargo, pues nosotros sí podemos ser portadores de muy buenas noticias, de esperanza, de salvación y de vida. Por eso nos gozamos, entramos con gozo y con alegría, dando las gracias porque tenemos esta oportunidad, que no en todos los sitios la tienen. Hay hermanos que están siendo perseguidos y masacrados en algunos lugares también. Y eso no lo dicen en las noticias, pero a nosotros sí que nos ha llegado esa noticia de tiempo que muchos de nuestros hermanos, por confesar que son cristianos nada más, pues son perseguidos e incluso están muriendo muchos también. Queremos reconocer nuestro privilegio que tenemos ahora de poder reunirnos y estar declarando nuestra fe. Vengo a ti, Señor, cámbiame de amor. Las puertas
porque nos has amado con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo ya nos conociste, nos amaste y nos llamaste. Oh Dios, gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias porque siendo pecadores, siendo de labios inmundos, has tenido misericordia de nosotros y nos has visitado. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, porque tú eres Rey en el cielo y en la tierra. Tú eres digno, Señor. Aleluya, aleluya, santo. Si tan solo tocar el poder de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el poder de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera darme a él, libre sería. Yo sé.
En quien podamos ser salvos, Señor. Y ante tu nombre toda rodilla se doblará, Señor. Aleluya. Tú eres el eterno, el Maestro. Tú eres el Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Cordero bendito. Oh, nos postramos ante tu majestad, Rey de reyes y Señor de señores. Oh, te necesitamos. Y hoy venimos unidos ante ti. Somos tu pueblo. Necesitados de ti. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sánanos, sánanos, sánanos. Es el amor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración
eres el dador de vida, Señor. Mano nos sostiene. Sí, Señor, todo el honor es para ti. Sobre un trono de gracia y de misericordia, aleluya, admirable, consejero, Dios fuerte, tú eres el príncipe de toda paz, aleluya, el que es, que era y que ha de volver, aleluya, aleluya, oh, tú has vencido, tú eres el Rey poderoso, digno de gloria, digno de honra, aleluya, aleluya, Señor, gloria, 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 oh, te adoramos, Señor, tú eres maravilloso, tú eres asombroso, tú eres admirable, Señor, oh, tu gracia y tu misericordia, tu amor sobrepasa todo entendimiento. Tu santidad es inalcanzable, Señor. Tú eres el Todopoderoso, el que sopla aliento de vida en nuestras vidas, Señor. Aleluya, el que nos sostiene con su diestra. Aleluya.
Señor, queremos ser agradecidos porque realmente todo te lo debemos a ti. Gracias por la vida que nos das. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias porque tu diestra nos sostiene. Gracias porque tú peleas nuestras batallas, Señor. Gracias por tu victoria. Gracias, gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecerte lo bueno que tú eres con nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana te amamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, porque tú eres Rey, tú estás sentado sobre el trono. Aleluya. Señor, en la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Toda rodilla se
Qué bueno es estar en su presencia. Amén. No hay nada mejor que su presencia. Como una canción dice, no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay nada mejor que vivir a sus pies. Así que vamos a pedir que David, Ananí, pasen adelante, vamos a orar por ellos, para que vayan a la escuela dominical. Pero no perdamos nuestra comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para presentar la palabra de Dios, para que Dios pueda ungirla y pueda traer vida a través de su palabra. Señor, queremos darte las gracias por tu presencia, por tu bendita presencia. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Yo quiero pedirte que en esta mañana, Señor, tú puedas usar de mí un día más. Que tú puedas hablar a través de mí, Señor, para que tu pueblo podamos ser alimentados, Señor. Porque tu palabra es verdadero alimento, Señor. Tu palabra es el maná del cielo, Señor, que sacia nuestra hambre. Tu palabra es ese río de agua viva, Señor.
que sacia nuestra sed. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener buena tierra. Quita, Señor, toda piedra de nuestro corazón. Quita todo espino, Señor, para que tu semilla pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero empezar haciendo una pregunta y bueno, me la hago a mí misma. ¿Dónde preferís estar? ¿En lo alto del monte o en lo profundo de un valle? Creo que la respuesta es bastante obvia. Todos preferimos, creo, estar en lo alto de la montaña, porque en lo alto de la montaña hay aire puro, el aire es más puro, las vistas son mejores y normalmente experimentamos una sensación de libertad que en lo profundo del valle no experimentamos. Además, si estamos en guerra, no hay nada como lo alto de una colina o de una montaña, porque es más fácil defendernos estando en lo alto de la montaña, en lo alto de la colina, porque vemos llegar al enemigo, vemos por dónde avanza y es más fácil hacer defensa. Pues espiritualmente es lo mismo. Todo el mundo prefiere estar en lo alto de la montaña, porque en lo alto de la montaña parece que estamos más cerca de Dios, y para llegar a la cima nos hemos tenido que ir desprendiendo de los problemas y de las cargas que llevábamos. Por lo que en lo alto de la montaña nos sentimos más libres y sentimos mejor el Espíritu fluyendo a través de nosotros. Y además también, como espiritualmente hablando, estamos en guerra, como hemos estado viendo estos domingos pasados. Nos resulta más fácil ver venir y combatir a los enemigos que constantemente nos acechan. Por eso, cuando Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago al monte donde se transfiguró, Pedro no quería bajarse. Si por ellos hubiera sido, se hubieran quedado a vivir en la cumbre, donde vieron a Jesús glorificado y donde pudieron escuchar claramente la voz de Dios. Pero la cruda realidad es que no podemos estar siempre en la cumbre. Como Pedro, como Juan y como Santiago, no pudieron quedarse en el monte. Cuando estamos en la cima y escuchamos la voz de Dios, tenemos que atesorar las palabras de Dios en nuestro corazón, porque llegará el momento en que tendremos que bajar de la cima y tendremos que enfrentarnos a los problemas del día a día y tendremos que enfrentarnos a los pájaros enviados por el enemigo que tratarán de comerse la semilla que hemos recibido de Dios estando en la montaña. La cima de la montaña nunca debemos de percibirla o de tomarla como la meta o como el lugar en el que vamos a pasar el resto de nuestra vida, porque no es así. Nunca ningún cristiano va a poder vivir permanentemente en la cima de la montaña. Dios nos permite subir a la cima para sanar nuestros corazones, para tratar con nuestros corazones, para fortalecernos y para prepararnos para la batalla. Pero tarde más o tarde menos, llegará el momento en el que tendremos que bajar al valle, donde tendremos que enfrentar a los gigantes, tendremos que enfrentar la soledad, tendremos que enfrentar el desánimo, el cansancio, y ahí es donde somos probados de verdad. Jesús fue tentado en todo. A veces cuando hablamos de la tentación de Jesús pensamos solo en el desierto, pero esa fue la tentación principal, el enfrentamiento más grande entre Jesús y Satanás cara a cara. ¿Y cuándo Satanás se enfrenta a Jesús cara a cara? Cuando Jesús llevaba 40 días sin comer, cuando su cuerpo estaba debilitado por el hambre,
y por la necesidad del nutriente. Porque no olvidemos que Jesús era hombre, totalmente hombre, que sentía el hambre igual que nosotros, que su cuerpo necesitaba ser alimentado igual que el nuestro. Y fue en ese momento de debilidad física en la que Satanás se enfrentó cara a cara con Jesús para tratar de vencerle. Menos mal que todos sabemos que Jesús venció, no sucumbió a ninguna de las tentaciones. Pero nosotros también tendremos que pasar por el valle, tendremos que pasar tiempo de soledad, tiempo de desánimo, tiempo de cansancio y a veces incluso tiempo de hambre espiritual. Porque a veces leemos y parece como que no nos sacia espiritualmente. Pero Dios permite que pasemos por el valle para ver cómo y con qué materiales estamos edificando nuestra vida espiritual. Porque Pablo dice que nuestra obra será pasada por el fuego. Y si hemos edificado con paja, con hojarasca, con heno, será quemada por el fuego. Así que Dios nos permite ir pasando de tiempo en tiempo por el valle para ver con qué materiales estamos edificando nuestra vida. Para ver si estamos reteniendo de verdad en nuestro corazón todo lo que Dios nos va dando. ¿Sabéis qué es lo que ocurre con la comida cuando comemos? Creo que no hace falta que os lo explique. Que los nutrientes son absorbidos por nuestro cuerpo y lo que nos sirve es desechado. Pero tomando como ejemplo los nutrientes, son absorbidos por nuestro cuerpo y pasan a formar parte de nuestro cuerpo. Espiritualmente tiene que ser así. Cuando estamos en la cima y estamos recibiendo el alimento de Dios, tenemos que asimilarlo en nuestra vida y tiene que llegar a formar parte de verdad de nuestra vida, para que cuando tengamos que bajar al valle no perdamos los nutrientes espirituales que hemos recibido en la cima. David pudo vencer al gigante en el valle porque antes se había pasado largas temporadas por los montes pastoreando las ovejas de su padre y experimentando la presencia de Dios en su vida. En los montes David pudo experimentar la protección de Dios, nada más y nada menos que frente a leones y frente a osos. Yo os digo la verdad, siendo una persona adulta como soy, de tamaño considerable, mido 1,86 m, aún así no me gustaría ver de cara a cara con un león, ni con un oso. Así que David, que era un muchacho joven, pudo experimentar en el monte, cuando estaba en el monte, pudo experimentar la presencia de Dios en su vida y la protección de Dios. Dios lo libró de los leones y de los osos que querían arrebatarle ovejas de su padre. Pero lo más importante no es solo que experimentara la protección de Dios y la presencia de Dios en su vida. Lo más importante es que supo atesorar esas experiencias y guardarlas en su corazón para poder recordarlas cuando las necesitó en el valle, para poder vencer al gigante que venía contra él. El domingo pasado, cuando fue, hablé también un poco de David. Y os decía que el gigante, imaginaos, miradme, me cortáis por la mitad y la mitad la ponéis encima de mi cabeza, pues todavía más alto era Goliat. Y era fuerte. Digo, la lanza que usaba, el palo, el asta de la lanza, era como un rodillo de telar. Y David pudo enfrentarse a él porque había guardado en su corazón, había atesorado en su corazón las experiencias que pasó en la montaña, viendo la protección de Dios.
de verdad, no sé qué es más terrible. Si enfrentarte a un hombre de casi 3 metros de altura, fuerte, preparado para la batalla, que enfrentarte a un león o un oso. No sé qué oso sería, qué tipo de oso sería, pero los osos pardos, cuando se levantan y se ponen a gritar y a desafiar, dan miedo. El caso es que como David en el monte experimentó la protección de Dios frente a esos terribles animales, y no se había olvidado, sino que había atesorado en su corazón esas experiencias. Cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, no se vino abajo. Mientras que Goliat, viendo al muchachito joven, rubio, de buen parecer, acercarse a él, se burló de él y lo menospreció. ¿Cómo le iba a vencer un jovencito? A él, un hombre preparado para la guerra, que casi levantando su pie casi podía aplastar al muchacho. Sin embargo, vamos a ver lo que David le contesta a Goliat. Lo que David le dice a Goliat después de escuchar el menosprecio de ese hombre. Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 17, vamos a ver los versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Daos cuenta de la seguridad. Él podía tener esa seguridad porque había visto a Dios librarlo de leones y de osos, y había atesorado esa experiencia en su corazón. Así que le dice con total seguridad: Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Por qué David estaba tan seguro de su victoria? Por las experiencias que había vivido en la montaña con Dios, cuando Dios lo veía librando los ojos de oro. Cuando David tuvo que bajar al valle para pelear contra el gigante, no se olvidó de lo que Dios había hecho en la montaña, por lo que confiaba plenamente en Dios. Y como había experimentado la protección de Dios en la montaña, sabía que también en el valle experimentaría la protección de Dios. David estaba seguro que al igual que Dios había peleado contra los leones y contra los osos en la montaña, pelearía también contra el gigante en el valle. Por eso David no tuvo temor de bajar al valle y enfrentarse a un gigante que prácticamente le doblaba en altura, en fuerza y en experiencia de combate. Cuando estemos en la montaña y oigamos la voz de Dios y veamos la gloria de Dios, tenemos que atesorar en nuestros corazones las palabras de Dios y fortalecernos en el Señor, para que cuando tengamos que bajar al valle podamos estar tranquilos y confiados como lo estuvo David cuando tuvo que bajar al valle a enfrentar al gigante. Cuando estemos en el valle no podemos o no debemos olvidarnos de lo que recibimos de Dios en la montaña. Porque si Dios nos llevó a la cima, no fue para desperdiciar su tiempo, fue para que aprendiéramos a confiar en Él y a tener nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero quiero que seamos conscientes y en esta mañana abramos nuestros ojos
a la realidad de que no podemos estar siempre en la cima de la montaña. La cima de la montaña es para prepararnos para bajar al valle. Dios nos lleva a la cima para fortalecernos en su presencia, para que cuando tengamos que bajar al valle no nos olvidemos de que Él está con nosotros para pelear nuestras batallas. Conforme vamos bajando al valle, debemos de ir con mucho cuidado de no olvidarnos de las palabras de Dios y de lo que experimentamos estando en la cima, porque en lo profundo del valle necesitamos todo lo que hemos recibido de Dios en la montaña para pelear contra nuestros enemigos y salir victoriosos. David, en el Salmo 23, confirma lo que demostró cuando tuvo que bajar al valle a pelear contra Goliat. Vamos a leerlo en el Salmo 23, versículo 4. En el Salmo 23, versículo 4, el rey David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como hacen los verdaderos siervos de Dios, David expresa con palabras lo que ha experimentado con su vida. Y además, lo que todos los que lo conocían, y aún nosotros hoy en día, los que vivimos muchos siglos después, podemos apreciar claramente que lo que escribió no fue una simple teoría que él había aprendido. Él escribió desde su más profunda experiencia personal, porque había tenido que bajar a lo largo de su vida varias veces al valle de sombra de muerte. David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré nada. Cuando David tuvo que bajar al valle a enfrentarse con Goliat, en cierto sentido bajó al valle de sombra de muerte, porque ningún soldado en condiciones normales podía salir vivo de ese enfrentamiento, y mucho menos un joven muchacho sin adiestramiento militar. Pero él no solo entró en el valle, no solo bajó al valle en esa ocasión. Recuerdo cuando todavía no era rey, que volvió a su campamento después de hacer la guerra y vieron que su campamento había sido atacado por los amalecitas y se habían llevado a las mujeres y a los niños, hijos e hijas. Y todo el pueblo hablaba de apedrear a David. Ese fue otro valle de sombra de muerte. Pero volvió a recuperar las experiencias de cuando estaba en la montaña. ¿Y qué hizo? Buscar a Dios. Pidió que le trajeran el efod y con lo que en aquella época consultaban a Dios. Probablemente nosotros hubiéramos salido corriendo directamente sin consultar con nadie para tratar de alcanzar a los enemigos. Pero aún a riesgo de su vida, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, David no tuvo prisa, porque puso en práctica la experiencia aprendida en la montaña, en la cima, de buscar refugio en Dios. Cuando David tuvo que bajar al valle de sombra de muerte, no tuvo ningún temor de andar por el valle de sombra de muerte. Y sabemos que cuando él bajó a enfrentarse con Goliat, no tuvo temor. Y sabemos que no tuvo temor por el diálogo que mantuvo con Saúl antes del combate. Y también por las palabras que acabamos de leer, dirigidas al gigante. Y no tuvo temor a pesar de que lo tenía todo en contra. No tuvo temor porque conocía bien a Dios, con quien había mantenido una relación real, íntima, profunda durante su tiempo en la montaña. Cuando probablemente era menospreciado por toda su familia,
él se refugiaba en Dios en la montaña. Y digo que probablemente había sido menospreciado por toda su familia, porque yo no sé vosotros, pero si un profeta viene y me dice que uno de mis hijos va a ser el futuro rey de Israel, yo no me olvido de que tengo un hijo en la montaña. Cuando Isaí se olvidó de que tenía un hijo en la montaña pastoreando sus ovejas, es porque no lo apreciaba mucho. Pero luego cuando vemos la forma en que sus hermanos le respondieron en el frente de batalla a las preguntas que él hizo, demuestran el menosprecio que sentían sus hermanos hacia él. Y David en un salmo escribe: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo, como no he experimentado el abandono de mis padres, nunca se me ocurriría poner aunque mi padre y mi madre me dejaran. Él, por lo menos emocionalmente, se había sentido abandonado, había sentido el menosprecio de su familia. ¿Y qué hizo David? En vez de lamentarse, siendo un muchachito joven como era, en vez de lamentarse, ¿qué es lo que hizo? Se refugió en Dios. Y estando en la montaña, tuvo relación con ese Dios que es verdadero Padre, en quien podemos confiar. En la cima de la montaña hay claridad. Podemos oír claramente la voz de Dios y podemos ver la gloria de Jesús. Pero cuando estamos en lo profundo del valle, lo que nos rodea son tinieblas. Lo que vemos es el rostro de nuestro enemigo. Y lo que oímos son las voces de nuestros enemigos que tratan de atemorizarnos para que nos rindamos sin pelear. Y de esa manera cortarnos la cabeza, espiritualmente hablando. Pero si lo que vimos y oímos en la cima lo retenemos en nuestro corazón y lo incorporamos de verdad a nuestra vida, cuando bajemos al valle de sombra de muerte, podremos decir como David, que no temeremos mal alguno, porque la vara y el cayado de Dios nos sostendrán, y Dios peleará nuestras batallas y nos dará la victoria. Todos, a lo largo de nuestras vidas, tendremos que bajar al valle. La cuestión no es si bajaremos o no al valle, porque todos, como acabo de decir, tenemos que bajar al valle en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra vida. Incluso yo diría que pasamos más tiempo en el valle que en la cima. Así que lo que debemos de plantearnos es cómo saldremos del valle. ¿Saldremos como David con la cabeza de nuestros gigantes en nuestras manos? ¿O saldremos nosotros derrotados y hundidos? Todo dependerá de lo bien o mal que hayamos aprovechado nuestro tiempo en la cima de la montaña. Si nuestro tiempo en la cima de la montaña ha sido un tiempo de calidad, nos ha servido para descansar, para reponer fuerza, para disfrutar de paz, pero sobre todo de estar en comunión con Dios. Saldremos victoriosos del valle, con la cabeza de nuestros enemigos en nuestras manos. Pero si solo hemos estado en el valle descansando, disfrutando de la paz, probablemente saldremos del valle derrotados. Así que necesitamos fortalecernos en la cima de la montaña, pero necesitamos interiorizar y hacer implementar en nuestra vida las promesas de Dios que hemos recibido cuando estábamos en la cima, para que cuando tengamos que atravesar los valles de sombra de muerte, salgamos con la cabeza de nuestros enemigos en nuestras manos. Y quiero recordar, para que nadie que me escuche por internet me pueda malinterpretar, quiero recordar que siempre que digo de que saldremos con la cabeza de nuestros enemigos en nuestras manos, estoy hablando en términos espirituales, porque como dijo Pablo en su carta a los cristianos de Éfeso, nosotros los cristianos no tenemos lucha contra carne y sangre, no queremos cortar cabezas físicas. Nuestra lucha es contra
contra las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y cuando hablo de salir del valle con la cabeza en nuestras manos, con la cabeza de nuestros enemigos en nuestras manos, me estoy refiriendo a que hayamos despojado, desposeído a los principados y potestades de las tinieblas de su autoridad frente a nosotros. Porque la cabeza siempre representa la autoridad. Una vez hecha esta aclaración, vamos a ver un ejemplo de otro siervo de Dios, que al igual que David, sus palabras quedaron confirmadas con su vida. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Vamos a ver lo que les dice a los cristianos de las ciudades de Galacia, en Gálatas capítulo 1, versículo 17. Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 17 dice: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En este versículo Pablo habla de su experiencia recién convertido. Por lo que dice y por lo que explica en otros versículos, al poco de convertirse, él pasó tiempo en el desierto de Arabia. Y en este tiempo que el apóstol Pablo estuvo en el desierto de Arabia, se cree, y esto estoy diciendo que se cree, no está escrito en ningún sitio en el Nuevo Testamento, pero se cree que durante ese tiempo Pablo mantuvo una relación muy personal con el Cristo resucitado. Por eso, por ejemplo, cuando Pablo enseñó acerca de la Santa Cena en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 23, lo empieza diciendo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Daros cuenta de que él, que no estuvo presente cuando Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos, dice: yo recibí del Señor. No de Pedro, no de Juan, no de Andrés, no de ninguno de los discípulos que participaron de aquella Santa Cena. Él no estuvo presente y no lo recibió de ningún discípulo. ¿De quién? ¿Cómo lo recibió del Señor? Pues con mucha probabilidad Pablo recibió esta enseñanza en este tiempo que estuvo en Arabia. Para él, ese tiempo en Arabia fue su cima, su monte, en la que pudo oír la voz de Dios, pudo oír la voz del Cristo resucitado, pudo ver lo mismo que vieron Pedro y Juan en el monte de la transfiguración, pudo ver la gloria de Jesús. Y en ese tiempo estuvo recibiendo del Señor lo que luego enseñó con sus palabras y con su vida. Todo lo que Pablo recibió del Señor en ese tiempo en la cima, lo guardó en su corazón para cuando tuviera que bajar al valle de sombra de muerte. Por eso pudo salir victorioso de los numerosísimos valles de sombra de muerte a los que tuvo que bajar Pablo a lo largo de toda su vida. Porque si estudiamos un poco su vida, nos daremos cuenta de que Pablo tuvo que bajar en muchas ocasiones al valle de sombra de muerte. Vamos a ver dos de las muchas ocasiones en las que tuvo que bajar al valle de sombra de muerte. El primero de ellos se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 19. En Hechos 14, 19, Lucas nos relata: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cuántos de nosotros, después de una experiencia así, de haber sido apedreado hasta la muerte, aunque no muriera, pero creían que lo habían matado? ¿Cuántos de nosotros, después de una experiencia así, hubiéramos abandonado el viaje misionero
y nos hubiéramos refugiado en nuestra casa. Sin embargo, como Pablo había atesorado en su corazón y en su vida todo lo que había recibido del Señor en la cima cuando los hermanos oraron por él y se recuperó, ¿qué es lo que hizo Pablo? Seguir su viaje misionero. Siguió anunciando el Evangelio del Reino por otras ciudades. El otro ejemplo que vamos a ver es cuando en otro de los viajes misioneros que realizó con Silas, llegaron a Filipos, a la ciudad de Filipos. En esta ciudad predicaron el Evangelio y liberaron a una muchacha endemoniada que tenía un espíritu de adivinación. Como consecuencia, porque los demonios no se quedan quietos, como consecuencia, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer los 2 capítulos después, en Hechos 16, versículos 22 al 24, donde Lucas sigue relatando: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Daros cuenta que si hubieran sido judíos, pues les hubieran dado 40 azotes y ya está, y no con varas, sino simplemente con azotes. Si hubieran dado 40, no 39, porque por miedo de pasarse daban 40 menos 1. Pero aquí no son los judíos los que azotan a Pablo y a Silas, son los romanos. Y no los azotan con látigos, los azotan con varas. Y mirad lo que dice Lucas: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en la suite de lujo, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el valle de las sombras de muerte son brutalmente azotados con vara y luego son encarcelados en la celda más profunda y probablemente la más sombría y húmeda, y para colmo les sujetaron los pies en el cepo, que es muy doloroso, además de incómodo. Como Pablo y Silas guardaron en sus corazones todo lo que habían recibido del Señor cuando estaban en la montaña, ahora, estando en el valle de sombra de muerte, pudieron pelear contra sus gigantes, cantando, alabando a Dios y orando. Por lo que pudieron salir del valle con la cabeza de sus enemigos entre sus manos. Insisto, espiritualmente hablando. Ya que la cárcel se abrió, el carcelero con toda su familia se convirtió, y los magistrados con las orejas agachadas, y perdón de la expresión, con el rabo entre las piernas, tuvieron que ir a rogarles que se marcharan. Humillados, tuvieron que acceder a lo que Pablo y Silas habían dicho, que no se irían sin que los magistrados fueran públicamente a decírselo. Todos tenemos que bajar al valle de las sombras de muerte. Pero ¿cómo saldremos de ella? De los valles. ¿Saldremos con la cabeza de nuestros enemigos en nuestras manos o saldremos derrotados nosotros? Todo depende de cómo aprovechemos nuestro tiempo en la montaña. Poco antes de tener que bajar a su último valle de sombra, que iba a ser de muerte real, Pablo le escribe a su querido hijo en la fe, Timoteo, y le dice en 2 Timoteo 2:1: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le estaba recordando a Timoteo que durante su tiempo en la montaña debía esforzarse, porque la montaña o la cima no es para acomodarnos, no es para acostarnos y dormir.
Nuestro tiempo en la montaña es donde experimentamos la gracia de Dios, sanando nuestras heridas, fortaleciéndonos y adiestrándonos para la batalla. Por tanto, debemos de aprovechar nuestro tiempo en la montaña antes que tengamos que bajar al valle. En la cima de la montaña todo es bonito y fácil por nuestra cercanía con Dios, pero no siempre vamos a estar en la cima. Llegará el día en el que tengamos que bajar al valle de sombra de muerte. Y si no nos hemos esforzado en la gracia, incorporando en nuestras vidas todo aquello que hemos recibido de Dios en la cima, correremos el peligro de ser derrotados. Pero si nos hemos esforzado en la gracia y hemos guardado en nuestro corazón todo lo que hemos recibido de Dios en la cima y lo hemos incorporado de verdad a nuestra vida, el enemigo caerá delante de nosotros y le podremos cortar la cabeza. La cima y el valle son dos caras de la misma moneda, porque la cima no dura para siempre, pero el valle tampoco dura para siempre. Y si nos esforzamos en la gracia y nos preparamos adecuadamente en la cima, fortaleciendo nuestra relación con Dios, cuando bajemos al valle de sombra de muerte, venceremos a nuestros enemigos, les cortaremos la cabeza y saldremos del valle victoriosos, camino de otra cima. Pero cuando estemos en la cima, no nos olvidemos que ese es el preludio de otro valle. Igual que la noche sigue al día y el día sigue a la noche, así también un valle sigue a una cima y una cima sigue a un valle. Mientras estemos en este cuerpo, siempre uno seguirá al otro y no tendremos cimas sin valles ni valles sin cima. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo que estamos en la cima para esforzarnos en la gracia y fortalecer nuestra relación con Dios, atesorando en nuestro corazón las riquezas en gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Jesús, Pedro, Juan y Santiago bajaron del monte de la transfiguración, lo que se encontraron fue un muchacho endemoniado que los discípulos de Jesús no habían podido liberar. Cuando David bajó de las montañas, lo que se encontró fue un gigante desafiando al ejército de Israel, sin que ningún israelita se atreviera a pelear contra él. De la misma manera, cuando nosotros tengamos que bajar de nuestras cimas, encontraremos a los enemigos burlándose de nosotros y desafiándonos. Pero si hemos retenido todo lo que hemos recibido de Dios en la cima y lo hemos incorporado a nuestra vida, estaremos preparados para la batalla y obtendremos la victoria. Como Goliat fue derrotado por David y el muchacho fue liberado por Jesús. Es verdad que a todos nos gusta más la cima y nos gustaría, como dijo Pedro, hacer unas enramadas para quedarnos ahí para siempre. Pero el mundo nos necesita. El mundo necesita conocer lo que nosotros hemos recibido en la cima. Y por eso tenemos que bajar de la cima y llegar hasta lo más profundo de los valles de sombra de muerte para liberar a los cautivos y para que los ciegos puedan recibir la vista. Es bajando a los valles que podemos rescatar a las almas que están cautivas. Es pasando por el dolor que podemos consolar a los que están sufriendo dolor. Es bajando al valle de la angustia que podemos ayudar a salir a los que están en angustia. No podemos ayudar a nadie si nos quedamos en la cima. La cima solo es para fortalecernos y capacitarnos para bajar al valle. Porque en el valle están las personas que nos necesitan y que Dios quiere rescatar. Aprovechemos bien el tiempo que Dios permite que estemos en la cima, para que cuando tengamos que bajar al valle, estemos preparados
para dejarnos usar por Dios, para traer liberación a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares inconversos. Como gracias a la victoria de David, todo el pueblo de Israel tuvo una gran victoria contra los filisteos. Si quieres subir a la cima y experimentar la presencia de Dios y oír y ver la gloria de Jesús, el primer paso que tienes que dar hacia la cima es entregarle tu corazón a Jesús. Y no solo tu corazón, tu voluntad también, tus deseos también, para que Él pueda reinar sobre tu vida. Si este es tu deseo, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que vamos a hacer. Señor, yo quiero poder subir a la cima. Quiero poder ver tu gloria. Quiero poder oír tus palabras y ser fortalecido por tu Espíritu. Por eso yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi rebeldía, por mi rebelión. Te pido perdón por todos estos años que he andado de espaldas a tu voluntad. Te pido que me perdones y me limpies de todo pecado. Acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mis pecados. Y por eso ahora, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón de pan en pan. Te invito, te ruego, te suplico que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida, que desde hoy y para siempre tú seas el rey de mi vida, Señor, que tú estés sentado sobre el trono y que yo te obedezca en todo lo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo llamado iglesia, y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados como llaneros solitarios. Y si no has hecho la oración, aún estás a tiempo, pero no lo dejes pasar demasiado tiempo, porque ninguno somos dueños de nuestra vida. Así que, si no has hecho la oración, cuando se acabe el vídeo, cierra tus ojos, ábrele tu corazón a Jesús, expresa con tus palabras lo que sientes, que Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. También es muy importante, por favor, que todos los que tenéis redes sociales podáis compartir este culto en las redes sociales para que el Evangelio del Reino pueda extenderse de manera más eficaz. También, si queréis contactar conmigo, podéis llamarme por teléfono, preferiblemente por las tardes, porque para mañana trabajo y es raro que pueda contestar. También, si quieres venir a compartir aquí el culto con nosotros, serás muy bienvenido. Nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana. Si vienes, serás muy bienvenido. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y te guarde. Hasta la próxima.